¿Quieres saber qué significa tu dolor de garganta? ¿Problemas en las amígdalas? ¿Problemas al tragar los alimentos? Quédate a escuchar esto porque te interesa. La garganta no es un órgano o un músculo por sí misma, sino un espacio que abarca estructuras importantes como la faringe, la laringe, el esófago y la tráquea. Las tres funciones principales de la garganta son deglución, que es el transportar alimentos y líquidos, y problemas en esta función hay conflictos como esto que hay en mi presente no puedo aceptarlo. 2. Respiración. Sirve como conducto de aire hacia la tráquea y los pulmones. Entonces aquí hay problemas de agotamiento y estrés. Y 3. La tercera función de la garganta es la fonación, lo que genera la voz y alberga las cuerdas vocales. Ejemplo de conflicto: no me ha dejado hablar y se ha creído que tenía la razón, y no he tenido derecho ni a dar mi voz o mi verdad. Aquí sería un conflicto. Pero veamos de forma más específica qué pasa en la garganta. Empecemos por el dolor de garganta o infecciones en ella. Este dolor suele ser una inflamación o irritación de la garganta, y tanto puede ser por faringe, laringe o amígdalas. Cuando tenemos un constipado común, suele afectar de forma más directa a la faringe, y esto suele darse por tema de enfados y rechazos. Cuando ha habido discusiones suelen ser más propensos los constipados y estornudos. Cuando el dolor acompaña con ronquera es porque ya afecta a la faringe, y aquí se puede observar otro aspecto. Este aspecto es el miedo al rechazo en relación a la comunicación. Miedo a expresar ideas o sentimientos y ser rechazado o ridiculizado por otros. Y esto puede llevar a una represión o negación propia de la palabra y dejar de comunicar aquello que sentimos. Este miedo puede ser a no ser escuchados o ser juzgados injustamente por cómo sentimos. Esto no siempre es fácil, porque muchas veces estamos en relaciones con dinámicas complejas o con cierta toxicidad, donde no se nos escucha o nunca nos tienen en cuenta porque los demás siempre llevan la voz cantante. Y a la mínima que das tu opinión es descartada automáticamente. Estas situaciones dolorosas a nivel emocional son así porque somos seres afectivos y es normal que duelan. Entonces, cuando no sabemos qué hacer con lo que sentimos, nos sentimos atacados o desvalorados y encima hemos de reprimir nuestra voz, entonces surge ese problema de voz. Y cuando el ataque lo percibimos con menosprecio, con desvalorización muy profunda hacia nuestra persona, pues entonces es muy probable que surja infección en las amígdalas, es decir, una amigdalitis. Veamos otro problema en la garganta que es muy habitual y es súper incómodo, y es el tragar con dificultad. Hay varios aspectos a ver aquí. Atragantarse con la propia saliva, atragantarse con el alimento porque va hacia el conducto pulmonar, o atragantarse con el alimento porque la glotis se cierra. Y estos matices los vamos a observar. Vamos a ello. El alimento en la garganta es un acto que refleja el momento presente. Si fuera en el intestino, sería un alimento ya tragado en pasado, y el problema emocional sería con algo del pasado o retención de algo. Sin embargo, cuando hablamos de atragantarnos comiendo, significa que algo que está en tu presente actual no lo aceptas. No significa que sea algo que está en tu casa justo a tu lado mientras comes, sino algo que sucede en tu vida en general que no aceptas. Puede ser una discusión que sueles tener últimamente. Por ejemplo, un familiar que vive en otra casa ajena a la tuya, sea un hermano, un hijo, una nuera, una suegra, una madre, y lo que se está hablando no es de tu agrado, y te incomoda y te enoja de forma considerable, pero tienes que retener esto dentro de ti porque si hablaras se provocaría un conflicto más grande. Sin embargo, esto que está sucediendo te afecta
e internamente no lo aceptas porque es algo que crees inadmisible. Entonces, en esta situación sucede el cerramiento de glotis, provocando problemas al tragar alimentos. Esto es una resistencia interna a aceptar algo que realmente no quieres en tu vida. Cuando el atragantarse es porque la comida se va por el conducto pulmonar, entonces, además de la no aceptación, hay un tema de susto, de algo que no esperábamos. Entonces es un tema que nos ahoga, nos pone triste. Recordemos que los pulmones están asociados a la emoción de la tristeza. Entonces no es tanto la ira de rechazar algo inadmisible, sino que literalmente nos ahoga. Nos ha asustado esa situación y sentimos que bloquea nuestra vida y nos sentimos incapaces de que sea diferente. Cuando el atragantarse es por nuestra propia saliva, está más vinculado a las palabras o emociones no expresadas, remordimientos o culpas internas. Suele reflejar inseguridad o miedo a decir algo inadecuado, o sentir impotencia porque no podemos suavizar ni lubricar esta situación para que mejore. ¿Qué podemos hacer para gestionar mejor estas situaciones? Es importante reconocer qué emociones o situaciones estás reprimiendo y cómo te afectan en el día a día. Veamos ejemplos más claros. Atragantarse por cierre de glotis con alimento. Hemos dicho que no necesariamente tiene que ser algo en directo. Puede ser que estemos solos en casa, pero conectados emocionalmente a esa historia. Pero el siguiente caso sí que es en directo. Imagina que estás en una cena familiar y hay una discusión con tu suegra o nuera sobre algo que te molesta profundamente. Pero decides no decir nada para evitar una pelea. Internamente te sientes presionado y con ganas de oponerte, pero reprimes esa emoción. De repente al comer sientes que no puedes tragar bien. La glotis se cierra. Es una manifestación de tu resistencia interna a esa situación que no quieres aceptar. Y a lo mejor no es que no quieras, es que no sabes. La solución para muchos sería: aprendo a no reprimirme y digo lo que siento, aunque sea opuesto a la mayoría, porque esto no puedo tragarlo más. Esta es la opción rápida y está bien hacerla, pero es importante acompañarla de otra gestión, y es primero no sentirte culpable ni obligado a asumir cosas que no deseas. Abrir tu mente a otras posibilidades y no pensar: es que debo tragar esto como sea y hacer ver que no pasa nada, porque si hablara pues habría consecuencias, o perdería a mi madre, o perdería el favor de unos hermanos o hermanas, o el favor de mi hijo. Entonces la cuestión es cambiar esta percepción y soltar estos condicionantes tóxicos. Nadie te debe quitar su favor por decir: no estoy de acuerdo y esto no lo quiero para mí. Ahora bien, si callas y tragas y te sacrificas pensando lo mejor es que aguante, trague y calle, pues esto no es sano ni coherente con tu interior, que te está hablando con tu cierre de glotis. Y primero, hazte valer. Mientras tú no exijas a nadie, tampoco debes dejar que te impongan una situación que no quieres. Si no tienes alternativa, pues puedes aceptarla momentáneamente, pero no negar lo que sientes, diciendo: todo está bien, cuando en realidad sientes que no. Entonces, coherencia emocional es la base, y luego abrir tu mente a que mereces otra alternativa. Si en tu mente cabe esa alternativa, el destino te la presentará en oportunidad más tarde o temprano. Veamos ahora el atragantarse con alimento que se va al pulmón. Veamos. En el trabajo te han asignado un proyecto que te resulta abrumador
y no puedes decir que no, aunque sabes que no te hace feliz. La situación te ahoga literalmente y sientes tristeza porque no hay escapatoria. Además, todas se quejan menos tú, porque inconscientemente tienes miedo a perder el trabajo y quedarte sin alimento. Mientras comes ese día un almuerzo, apresuradamente, algo de la comida se va hacia la tráquea, en lugar del esófago. Este incidente refleja el conflicto emocional que estás viviendo. Te ahoga y te pone triste, porque sientes que no hay salida y no puedes decir nada como los demás, porque dependes de ese sustento y temes ahogarte, asfixiarte sin el dinero que te da ese trabajo. Esto es momentáneo, pero indica tu impotencia ante esta situación, y el mensaje es el mismo que anteriormente: gestionar estas emociones y, sobre todo, descartar pensamientos del tipo «no puedo aspirar a nada más», «aún menos mal que tengo esto», «aún debo dar gracias», pero por dentro tu autoestima se siente infravalorada y hay conflicto. Entonces, párate y di: «Me siento triste y poco valorada o valorado, y esto es un desastre. Pero si algo es injusto, puedo decirlo como las demás», y dejar ese miedo inconsciente que seguro que está basado en miedo a pasar hambre por memorias transgeneracionales. Veamos el atragantarse con la propia saliva. En una conversación te sientes inseguro sobre algo que no has expresado a tu pareja, quizá algo relacionado con una discusión no resuelta, y mientras hablas o piensas en ello, te atragantas con tu propia saliva, un reflejo de las palabras no dichas o del remordimiento por no haber hablado antes o creer que no deberías haber mencionado según qué cosas. Esto puede mostrar tu miedo a comunicar algo importante o tu inseguridad sobre cómo abordar ese tema, o el temor a cómo reaccionará el otro. Veamos ahora otro problema común de garganta: la sequedad. Aquí se refleja un punto importante. Nos falta ánimo. Quizá haya un cansancio interno porque nunca se puede cambiar las cosas o quitar hierro al asunto. La percepción interior es de, nos guste o no, hemos de tragarlo. No hay más opciones. Esta manera de percibir se puede cambiar, pero cuando es una creencia inconsciente profunda, esto se somatiza en esa sequedad o falta de lubricación de la garganta. Posiblemente esta manera de ver la vida o interpretar las situaciones sea una dinámica familiar, con cierta dureza. Entonces, si se quiere cambiar esta somatización de sequedad, tendrá que haber un cambio en cómo se percibe la vida, no como una obligación sin opciones, sino en un espacio con más posibilidades. Y a veces cambiar de parecer cuesta porque entran culpas, a lo mejor miedo a pensar diferente a la madre. Y esto suele pasar muy a menudo, sobre todo en las hijas. Y muchas veces ya no es ni miedo, es pura inconsciencia automática. Y vamos a ver otro punto para acabar en la parte de la garganta, y es esa tensión muscular incómoda alrededor. Y esto es lo mismo que hemos visto, pero involucra la tensión e impotencia, la ansiedad, estrés en la parte muscular. Pero si nos fijamos en esta tensión, veremos que la espalda y los dorsales también suelen estar tensos. Y posiblemente sintamos cierta espesor en la cabeza. Y es que solemos pensar demasiado en todos estos conflictos o situaciones inaceptables y miedos. Y no paramos a decir, respiro y dejo ir. Por mucho que piense, no solucionaré esto. Es un tema de aceptación. Y para aceptar, querido oyente, hay que dejar a un lado la razón, el orgullo, el cómo deberían ser las cosas.
para pasar a un estado de humildad profunda. Entonces podemos dejar ir esa tensión emocional y después es cuando libremente podemos pensar algo distinto a cómo pensábamos. Primero dejas de tener la razón para pasar a una aceptación, para luego, desde ese espacio humilde, retomar un razonamiento distinto y elegir otras opciones, pero no desde el enfado, el sentimiento de injusto, sino desde algo tan simple como puedo decir no sin sentir culpa. Puedo decidir no asumir unas situaciones dañinas sin sentirme mal conmigo ni con los demás. Hemos de aceptar que decir no no tiene que ser igual a rechazar o a una batalla con otros o abandonar. Así que, querido amigo o amiga, abre tu mente y también así sanarás emocionalmente. Si te ha gustado este podcast, dale me gusta y puedes dejar en los comentarios qué te ha parecido. Y cualquier petición siempre será bien recibida. Así que hasta la próxima y bendiciones.